Bienvenidos a la hora 22. Muchísimas gracias nueva vez por estar con nosotros. Esta es la entrega que completa la segunda parte del tema que hemos estado tratando sobre el caso Medusa, el caso de más impacto en el área jurídica de la República Dominicana de los últimos tiempos. Para tal fin, nuestro conversatorio sobre el tema en esta noche es con el doctor Marino Elsevif, a quien nueva vez damos la bienvenida a la hora 22. Buenas noches, Marino. Buenas noches, muchas gracias por tu invitación y aquí de nuevo contigo, dispuesto a conversar de los temas y especialmente del caso que involucra al Procurador General de la República y las personas que trabajan junto a él, que están sometidas a medidas de coerción y que ya ha sido conocida en primer grado por la juez coordinadora de los juzgados de instrucción. Sí, precisamente. A mí me gustaría, antes de entrar a la parte técnica, legal, jurídica de este caso, que ustedes, los jurisconsultos, dominan también, conocer el pensar del abogado Marino Elsevif sobre qué significa para nosotros aquí en la República Dominicana que haya un procurador preso. Bueno, eso es muy significativo en términos, diríamos, de la política criminal, porque es tener preso a quienes estaban encargados de realizar las pesquisas, de llevar a cabo una política criminal en contra de la delincuencia. Bajo ese anatema, tener a un procurador general preso constituye una desgracia para quienes somos abogados, para quienes participamos del sistema y más aún para la simbología del poder de tener a un procurador bajo arresto, en este caso incluso en un arresto en un recinto carcelario. La ley es igual para todos y más drástica para la autoridad cuando se convierte en criminal, es decir, cuando transgrede las normas penales, y eso es parte de lo que dice el propio código, incluso con los particulares. Cuando el robo es acompañado de varias personas, el robo es agravado. Cuando el robo es de noche, es agravado. Cuando es con violencia, es agravado. Bueno, cuando un funcionario público comete un crimen y se prevalece de su posición, pues es más gravosa la situación. Y en el caso de los funcionarios públicos, a veces dentro del término de nosotros como abogados, hay una inversión del fardo de la prueba. Porque en principio a un particular se le tiene que probar que usted hizo esto u otra cosa, algún tipo penal propuesto, y queda el espacio de la duda razonable frente a la acusación del Ministerio Público, que tiene el monopolio de la acción pública. Pero frente a un funcionario público le es muy difícil muchas veces desprenderse de la obligatoriedad que tiene ese funcionario de probar que esa acusación no es correcta, no está basamentada en pruebas legales o no tiene verosimilitud en cuanto a la apreciación que hace el acusador público, en este caso un hombre o una mujer que fueron en un momento dado hasta subalternos del propio Procurador General de la República. Esa es la desgracia y el anatema, en este caso, para la política criminal del Estado. Bien. Ya en el desarrollo de los temas que hemos tratado en la primera parte, que presentó una posición el doctor Valentín Medrano aquí, ante una pregunta mía sobre la coerción que le fue aplicada de prisión al ex procurador, el criterio que él tenía sobre esta decisión de la jueza Kenia Ramos. Su respuesta, muy defendida por él, es que debido al arraigo
que la personalidad del doctor Jean Alain Rodríguez ostenta, no había forma ni posibilidad de que éste fuese peligro de fuga y que por lo tanto, al tampoco presentar en la posibilidad de desvirtuar el proceso, fue justa esa decisión. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Ameritaba coerción con prisión? Fíjate, el Procurador General de la República está sometido a un gran escarnio público por el hecho de haber tenido esas funciones. El artículo 229, modificado por el artículo 57 de la Ley 10 del año 2015, de fecha 10 de febrero del año 2015, establece qué es un peligro de fuga. Y dice, entre las 8 consideraciones que tiene ese artículo 229, que hay que tener un arraigo en el país. Y evidentemente que el procurador tiene un arraigo en el país. Se sabe dónde vive, incluso se vio en los medios de comunicación que fueron a su casa. Es decir, él no vive en un escondrijo, sino que tiene una residencia conocida erga omne. La imposibilidad de identificarse cierta y precisamente. Él tiene una identidad que todo es conocida y no tiene un segundo nombre ni actúa por pronombre. La gravedad del hecho. Bueno, esa es una consideración porque el tercer elemento del peligro de fuga habla de la gravedad del hecho y el daño ocasionado a la víctima o a la sociedad. En este caso sería la sociedad. Así como la pena imponible al imputado en caso de condena. Este tercer elemento que se utiliza mucho a todos los ciudadanos y en todos los tribunales, en el caso del Procurador General de la República, el ex Procurador General de la República, tiene una gravitación enorme que pudiera considerarse uno de los elementos que tomó en consideración la juez al momento de ponderar el peligro de fuga. El cuarto elemento es la importancia del daño que debe ser resarcido y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante el mismo. Es decir, desde ya al comienzo de la indagatoria, conforme lo establece el artículo 95 del Código de Procedimiento Penal, como el derecho que tiene el imputado, el legislador mide en la medida de coerción cuál es la actitud de la persona imputada y en qué forma quiere colaborar para aclarar su situación, para establecer o despejar dudas de la imputación inicial que realiza la indagatoria por parte del Ministerio Público, que en este caso fueron ayer sus subalternos. Otra cosa que es el número 5 del artículo 229, es el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal. Nosotros vimos... Doctor, pero los indicios que él presentaba respecto a esas partes que usted está leyendo del código. Del 229. Sí, indican la disposición de él de estar presentado en todo momento en la justicia. De hecho, cuando se le arresta, es en un momento que voluntariamente él va a la Procuraduría. Yo creo que el ex Procurador General de la República, en ese momento en que fue detenido en el aeropuerto, si hubiera tenido mi consulta o a su vez mi consejo como abogado, yo del aeropuerto voy a la Procuraduría. ¿Qué es lo que ustedes quieren conmigo? ¿Por qué no me dejan salir? Yo estoy a disposición de la justicia y llamo a los medios de comunicación. Hubiera sido otra la actitud y hubiera sido otra la decisión. Pero cada cual
busca sus consejos. Pero dice aquí el artículo 229, la existencia de procesos pendientes, que no es el caso de la especie, la no residencia legal en el país, que no es el caso del procurador, él vive legalmente en el país, y haberse pronunciado una pena de prisión en su contra, que tampoco es el caso. Como tú ves, he enunciado los 8 considerandos o señalamientos o características del artículo 229 que deciden acerca del peligro de fuga y que el juez tiene que tomar en cuenta para establecer eso. ¿Por qué? Porque la libertad es la regla y la excepción es estar preso. Evidentemente que este proceso ha sido muy mediático. Y en base a esos considerandos del 229 sobre peligro de fuga y la actitud tomada, presentada por el ex procurador, ¿su conclusión es ameritaba o no coerción con prisión? No, esa no es la pregunta en términos reales, o mejor dicho, te la voy a diferir. Pero me da la respuesta a te la esa voy a pregunta. dar. La juez actuó dentro de ¿qué? De su máxima experiencia. Ya. Es que a todo el que va al tribunal le hacen eso. Y hoy... ¿Y la experiencia no se basa también en los considerandos del 229? Del 229, pero le aplican lo mismo. Hemos llenado la cárcel de presos preventivos. Entonces eso es íntima convicción del No, juez. eso es lo que, bueno, antes era la íntima convicción, ahora le llaman de otra manera los muchachos de la nueva escuela de la magistratura, la máxima experiencia y los criterios de la jurisprudencia. Pero, por favor, eso es lo que hacen con todos los hijos de vecinos, meterlos presos. Y el procurador pasó por ese tamiz y cayó preso. Claro, el escándalo, porque se trataba del jefe, el guardasellos de la República, el jefe del Ministerio Público hace unos días. Y eso creó una conmoción y va a crear toda una serie de discursos y sainetes que ocurren siempre alrededor de la justicia. Ya, bien. El caso verdaderamente es complejo si tomamos en cuenta que el expediente tiene cerca de 200 y tantas páginas. No, pero no por las páginas. Los casos son complejos por la pluralidad de partes, por la diversidad de tipos penales propuestos y por el alcance que debe tener la investigación con respecto al caso. Entonces, de ahí, de la cantidad indeterminada de páginas que pueda tener, doctor, veo que surgen 19 imputaciones. Correcto. Hay muchos tipos penales. Sí. Por eso, exactamente. Eso se llama una justaposición de tipos penales. La más concreta de esas imputaciones que usted nota en el caso específicamente del procurador, la que más peso jurídico usted le ve, ¿cuál es? La más grave es que el procurador, con el concierto que dice el Ministerio Público, y debo decir, el procurador tiene el principio de presunción de inocencia. Es decir, él está en una fase de investigación. Pero la cintila probatoria, que son los indicios graves, serios y concordantes que hacen presumir culpabilidad, que ha puesto a mano el Ministerio Público y que está en todas las redes, y hemos leído todos, así como la solicitud del allanamiento con una serie de indicaciones precisas con relación al hallazgo y cosas por el estilo, esas primeras piezas que forman tal vez los principios indiciarios de la investigación son demoledores, son graves, serios y concordantes, porque, por ejemplo, llevarse de la Procuraduría un equipo donado por una embajada extranjera, en este caso la Cooperación Española,
y usar esos equipos para usted espiar la Procuraduría General de la República es un crimen cibernético grave. Sacar del sistema bienes decomisados para ser vendidos a terceras personas, eso es grave, él tiene que responder eso. La persona, el encargado de ese departamento, tiene que decir si lo hizo él o lo hizo en combinación con el procurador, y hay un delito, hay un crimen que se llama concusión, que es cuando varios funcionarios públicos hacen un concierto criminal para cometer un crimen dentro de sus funciones públicas, como por ejemplo el borrado de casi el 80% de las informaciones de la Procuraduría General de la República. Con eso es lo más grave, Precisamente, porque eso afectó al sistema. en ese aspecto, la imputación para tal delito recae sobre la persona del director tecnológico de la Procuraduría, el señor Forteza Ibarra, que fue designado el mismo 16 de agosto de 2016. Entonces, el señor Ibarra, en el expediente instrumentado por el Ministerio Público, la descripción que se hace es de que él eliminó el archivo de las extradiciones, de prisiones, de bienes bajo cautela y de otros departamentos, pero en ningún momento explica que fue recibiendo instrucciones ni del procurador ni de otra parte, sino de que él determinó hacer eso. Entonces mi pregunta, ¿eso de alguna manera legal, directa, atañe, implica, une, conecta esa acción de ese funcionario de la Procuraduría con el jefe directo, el procurador? Usted no puede negar que es hijo de un ex procurador general, el doctor Caimares. Fíjese, esa pregunta es muy buena, porque en el fondo lo que tú me estás diciendo, para los que nos escuchan, es cuáles son los elementos constitutivos de la infracción que vinculan a los hoy encartados y si hay una relación de causalidad entre el accionar de uno de esos empleados y la dirección, ejecución u orden por parte del Procurador General de la República. Pero eso es parte de la investigación, estamos comenzando. Yeah. Eso no se puede decir ahora. O mejor dicho, esas no son piezas que hemos conocido y que no son parte de la cintila probatoria que ha llevado el Ministerio Público. Por ejemplo, que se bebía romo en el ¿cómo se llama? En el sótano de la Procuraduría. Eso es un escándalo. Y eso fue un atrevimiento si lo hicieron. Se hablaba de que se envasaba esos muchachos alcohol. Que se creyeron que eso era un desorden. Lo que se hablaba era de envasar alcohol. Sí, pero yo nunca he entendido esa... Eso no puede ser. Eso no puede ser. Es un atrevimiento. Una falta de consideración y de respeto a la justicia. Eso no pudo ser. Yo me niego a pensar que eso pasó allá adentro. Ojalá que eso no haya sido. ¿Usted tiene conocimiento de cuál era el objeto? Si era cuando se habla de envasar alcohol, usted menciona ahora consumir. Independientemente de que fuera para envasar, usted no puede usar la Procuraduría General de la República para hacer campaña política, porque esos son de las restricciones que tiene el propio Procurador General de la República por mandato constitucional, que le dice que no puede intervenir en la parte partidaria, que no puede ser de un partido político, aunque te proponga un partido político. Cuando usted entra ahí, usted tiene que desvincularse. Y si usted era miembro del Comité Central, renunciar. Si era del Comité Político, renunciar. Y tomar el guardasello de la República, el que lleva la acción pública a nombre de la sociedad, las acciones que conducen a procurar y restaurar la paz social y procurar un bien jurídico protegido en favor de la sociedad y de los terceros.
Ya. Doctor El Sevif, vamos a hacer una pausa para no? en el retorno poder continuar desarrollando aspectos de este expediente que en estos momentos está conociéndose para ser dilucidado legalmente, el denominado caso Medusa. No? Volvemos en breve con el doctor Marino El Sevif Pineda. Bien, la segunda parte de este conversatorio con el doctor Marino El Sevif sobre el caso Medusa. Dentro del expediente instrumentado por el Ministerio Público en contra del doctor Jean Alain Rodríguez y otros funcionarios y demás personas, se establece un aspecto bastante importante y llamativo por la grandiosidad económica y la mega obra que significó construir la cárcel de la Nueva Victoria, Las Parras. Esa decisión de la Procuraduría General de la República de embarcarse en tratar de resolver un problema que todos queremos que se resuelva, claro. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Está dentro de las prioridades y atribuciones, sobre todo atribuciones de la Procuraduría, hacer esta obra? Mira, lo primero es que las atribuciones del Procurador General de la República no son de construir cárceles. En ninguna parte del ordenamiento jurídico habla de eso. Eso fue una disposición presidencial que, con motivo del crimen de Odebrecht y el pacto que se hizo con Odebrecht, el gobierno recibió 184 millones de dólares en varias partidas, no sé a qué nivel está, por lo menos se recibió una vez 30 millones de dólares. Y ahí seguían, no sé cómo anda el pago. Pero se hizo pública esa situación. Fíjate, cuando eso sucedió, nosotros nos opusimos y mucha gente me criticó porque nosotros decíamos esto que estamos diciendo. Señor procurador, no se mete en eso, que usted no sabe de eso, que lo haga el gobierno a través de obra pública. Usted no sabe de eso. Usted no puede tomar decisiones de cosas de suelo, usted no sabe de eso. Además, eso distrae sus funciones. Pero no me hicieron caso. Los fondos de Odebrecht estaban en custodia de la Procuraduría. Exactamente, pero eso puede pasar al Fondo 100, no sé si le siguen llamando así, al Fondo del Estado Dominicano, y el gobierno disponerlo para específicamente construir eso y con ese dinero especializado se paga esa obra a través del presidente de la República. De igual forma, recursos que entran a la Procuraduría pueden destinarse a determinadas obras, a determinados proyectos. Proyectos, pero eso es un entuerto de la Procuraduría General de la República. Los procuradores están para hacer expedientes. Los procuradores están para conjurar el crimen, para formular políticas públicas en contra de la delincuencia. Los procuradores están para llevar a cabo las acciones, los recursos, en fin, hacer todo cuanto fuere posible en sus investigaciones y regir a la Policía Nacional en el aspecto de la investigación y dirigir las investigaciones, porque son los fiscales quienes dirigen las investigaciones. La policía es un administrativo, es un acompañante, es un auxiliar de la justicia. Para eso es que está el procurador. Pero cuando un procurador tiene que estar comprando sábana, toalla, escritorio, ahí se le complica la situación, porque el concurso, y que si fueron al concurso, que si no, déjele eso a otro, eso no son funciones suyas.
Ahora tienen que estar explicando esas cosas. Yo no sé si usted recuerda que en el año 86, quien habla, junto a Julio Ibarra Río, después fue magistrado, juez de la Suprema Corte de Justicia, Felo Jaques, mi hermano y compañero de curso, Carlos Sánchez Álvarez, y creo que también estaba, bueno, habían otros abogados, pero específicamente esos abogados subimos a la defensa del caso de Dominicana de Aviación. Y Dominicana de Aviación había hecho ese edificio que está aquí en la Lincoln, que era su sede. De eso se dijo... En la Jiménez Moya. Ajá. En la Jiménez Moya, ahí se llama Jiménez Moya todavía, casi esquina José Contreras, ¿no? Entonces, en esa esquina se dijo que se sobrevaluó 50,000 cosas. El ingeniero era el hermano del cardenal López Rodríguez, junto a otros ingenieros que ahora no me vienen a la cabeza. Sin embargo, fueron hechos presos preventivamente por el juez de instrucción. La defensa nuestra, cuando hicimos el recurso de habeas corpus, estaba basamentada en que no se podía prima facie el Ministerio Público proveer de que había o no sobrevaluación si no había una experticia. En este caso es lo mismo. Para que el Ministerio Público pueda prevalerse de que allí se gastó de más o de menos, si se sobrevaluó o no, tiene que haber una experticia del CODIA. Y con eso derrotamos a Balaguer. Por eso, esa noche, cuando sucede esa situación, el presidente Balaguer, específicamente a mí, me dice en la televisión, ¡saquearon! ¡Saquearon! Y recuerdo que esa misma noche pude contestarle, porque los medios de comunicación no estaban, diríamos, trabados, y a través de un programa de María Elena Núñez, a quien siempre recuerdo, me dio la oportunidad de contestarle diciendo que el saqueo era quedarse con Dominicana de Aviación, como en efecto sucedió. Y perdimos nuestra línea aérea y perdimos el esfuerzo, el trabajo digno y decente de Hugo Bueno Pascal. Extrapolando ese ejemplo. Extrapolando ese ejemplo a la victoria, a la construcción. No se puede hablar de sobrevaluación sin que haya una experticia del CODIA, que es el organismo que por ley le otorga la facultad para valorar los trabajos realizados en la victoria. Bien. Entonces, doctor, dígame. Respecto a la procedencia legal o no, y es casi una reiteración al cuestionamiento que le hice hace un momento, usted indica, no se ve bien, la Procuraduría no está para construir. ¿Fue ilegal que construyera la Procuraduría con esos recursos que custodiaba? No, no fue ilegal porque fue una disposición de la Presidencia de la República dentro de sus atribuciones. Y el procurador se vio en la, diríamos, en la obligación o en la conveniencia de realizar eso. Pero hay muchas cosas detrás de eso. El sorteo fue un escándalo, pero no me voy a referir de eso porque como él está preso, no voy a aprovechar esto para hacerle daño. Ya, bien. De acuerdo a la experiencia que usted tiene, hoy día hay una situación ya de hecho, hay una coerción aplicada. La revisión que pudieran la barra de la defensa, esgrimir para solicitar reversar esa medida, ¿cuándo podría ocurrir esto? Bueno, eso ya está en la estrategia que tienen sus abogados y eso está en el orden estratégico de ellos mismos. Y yo no pudiera ponerle una estrategia a nadie porque no soy parte de ese proceso. Ahora, ese proceso, en manos de Héctor Sánchez Morcelo y de Ramón Pina Acevedo, o de mi padre, José Martín Elceví López, no hubiera pasado, o de mi tío Machito Canto. Eso no era así. ¿Por qué? Porque
Usted no puede pasar un proceso con la opinión pública en contra. Traduzca eso, doctor. Los medios de comunicación estaban exacerbados en contra de Jean Alain Rodríguez. El abogado tiene que buscarse los procesos y los procedimientos para detener el impacto de que ese momento de conocimiento del proceso le hace daño a su cliente. Por eso es que hay abogados que, como nosotros, cuando ejercemos la profesión hay gente que nos simpatiza y otros que nos odian o nos murmuran por detrás, como la gatica María Ramos, que tiran la piedra y esconden la mano. ¿Por qué? Porque somos frontales dentro del proceso. Ese proceso debieron haber recusado a la doctora Jenny Berenice o al señor Camacho. Hubieran retrasado el proceso. ¿Y el Ministerio Público puede recusarse? Puede ser recusado conforme al 88 del Código Procesal Penal. Y si no, y hemos visto muestra de eso. Sí, hombre, sí, yo lo he hecho 20,000 veces. Y si no, era recusar a la juez. Pero había que parar ese proceso, doctor, y detenerlo, porque ese... Usted está diciendo, tratando de traducirlo, de interpretarlo, que ha habido influencia entonces mediática para la decisión de la jueza. Sí, hay medios de comunicación que han sido sumamente soberbios y prejuzgados en términos de lo que es la presunción de inocencia de estas personas que pudieran haber cometido ese crimen, pero hay que esperar que la justicia lo determine. Entonces usted entiende, no estoy diciendo presume, usted entiende que la jueza fue influenciada. Claro que sí, los medios de comunicación influyen fundamentalmente en la decisión de un juez. Porque los jueces, por eso en Estados Unidos, cuando pasan estas cosas, los jueces detienen el proceso y dicen 15 días, cuando la prensa deje de estar agitando. ¿Para qué? Para que el jurado, porque ellos tienen jurado, nosotros no se sienta contaminado con toda la publicidad adversa o podría ser una publicidad a favor que hay en el caso de la especie. Y el ingrediente de injerencia política, ¿usted lo puede ubicar en este caso o lo pone al margen? Yo lo pongo al margen porque los persecutores del ex procurador Jean Alain Rodríguez son sus ex empleados. ¿O acaso Jenny Berenice no fue fiscal de él? ¿O acaso no fue procuradora de él? Y él le daba órdenes. Entonces, yo no creo que esas muchachas y ese muchacho Camacho tuvieran ninguna, diríamos, inquina ni ninguna política en su contra. Ellos cumplieron un rol, desempeñaron un rol frente a un tipo penal propuesto y una indagatoria que han concluido ellos, en principio, hasta llamarle Medusa a un proceso. La figura del enriquecimiento ilícito que se hace por parte del Ministerio Público a los imputados. Sí, eso tiene que ser demostrado. ¿Y en qué parte del expediente se especifica? Aquí hubo un robo de tanto, aquí hubo una manifestación de beneficio propio de tanto por este concepto. Bueno, el expediente señala en un momento dado que en la Procuraduría se recibía en funda y en saco dinero en efectivo. Eso es enriquecimiento ilícito. Pero el Ministerio Público tiene que probar eso. ¿Quién lo recibía? ¿A quién se le daba? Es más, hubo una persona, según dice el Ministerio Público, que llevó un dinero en un saco que parecía un gusano. Una cosa horrible. ¿Cómo es posible que sea la misma Procuraduría que reciban ese dinero? Si era cuerpo del delito, está bien que llegue. Pero para cogerse el dinero para ellos, no, pero es un escándalo. Óyeme, eso es para que estén presos y que la llave sea de chocolate y se coman la llave. Porque eso es una vagabundería en contra del Ministerio Público, propiciada por la misma autoridad. Si fue eso lo que pasó. Mire, una parte técnica que puede aplicar para otros casos también, usted que es bastante didáctico en asuntos legales, la nocturnidad de los ayuntamientos.
la procedencia de eso. ¿Cómo así? Proceden en estos casos que se hicieron básicamente todos en Los las allanamientos noches. Sí. de noche. Mira, resulta que anteriormente en el viejo código existía una disposición del año de 1941 que regló lo que hoy hemos perdido. Me explico. Desde el 41 existía que los allanamientos podían ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ya, correcto. Cuando vino el nuevo código, el código democrático, según piensan algunos. Bueno, antes de que llegara ese código, el presidente Balaguer le dio una connotación. Cuando hizo la ley de lavado, de droga, perdón, adicionó que cuando se trataba de persecuciones contra la droga narcótica, entonces los fiscales tenían derecho a ir en cualquier hora. Porque en la noche, como existía esa disposición, la gente se trasladaba en la noche porque en la noche no lo allanaban. Y entonces pareció lógico, ¿no verdad? Vino este nuevo código, dejó sin efecto todas las disposiciones anteriores y no hay una regulación con respecto a ese tipo de actuación por parte del Ministerio Público. Esa es la realidad desde el punto de vista jurídico. Ya. Vamos, doctor, a ir al segmento final después de esta pausa comercial. Caso Medusa, tratado hoy por el doctor Marino Elseviv. Venimos en breve. Bien, segmento final del conversatorio que tenemos en esta ocasión con el doctor Marino Elseviv y el caso Medusa. Durante todo el desarrollo precedente a donde está hoy día este proceso, hemos visto, sobre todo por parte del ex procurador general de la República, el doctor Jean Alain Rodríguez, la inquietud de que se cumpla el debido proceso. Se puede tomar como referencia inclusive el momento en que él trata de abordar una aeronave para salir del país y se le impide por una decisión administrativa que no tiene que ver nada con impedimento de salida. Luego, él inclusive, el señor Rodríguez, se ha quejado de las condiciones en las cuales ha estado recluido, la falta de posibilidad de que reciba visitas, incluida su esposa, el significado que debe tener para todo el entramado jurídico legal mantener el debido proceso a los imputados de este caso. ¿Toma más cuerpo, valga la redundancia, en este caso, doctor? Sí, yo pienso que hay que garantizarle al procurador y a todos los ciudadanos del país el carácter de presunción de inocencia que existe sobre todo ciudadano sometido a la justicia. Ahora, esa presunción de inocencia se revierte por varias razones. Una, ¿cuál es la calidad de la persona sometida? Ex Procurador General de la República, la autoridad máxima de la justicia. ¿Quiénes son los componentes que le acompañan? No es un grupo de mariachi, ni un grupo de muchachos que jugaban con él pelota, ni un grupo de muchachos que eran parte de un equipo de fútbol. Son sus empleados que tenían una función dentro de la Procuraduría General de la República. Entonces hay que dar una explicación. Esa gente que está junto a él y que hoy está en la palestra pública, tienen que dar una explicación y explicarle a la nación
a través de sus abogados y su propio testimonio, que ellos no cometieron esos hechos y que esas imputaciones son falsas. O por el contrario, y es lo que yo he sugerido públicamente, y aprovecho tu programa para decirlo, porque lo he dicho en otros escenarios, hay que buscar una solución alternativa de conflicto conforme lo establece el artículo 2 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué significa una solución alternativa de conflicto? Los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible para contribuir a la restauración de la armonía social. En todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de política criminal. Nosotros tenemos que buscar la fuerza de la justicia en restaurar la paz social y proteger el bien jurídico que ha sido, diríamos, violentado por quienes ejercieron la función de Ministerio Público hasta unos días en nuestro país. Yo creo que ante esta gravedad y esta divulgación de lo que ha acontecido en el ejercicio de las funciones del Procurador General de la República, debe llevarse a cabo una solución alternativa de conflicto. ¿Y qué significa eso? Tal vez que se haga un penal abreviado. El procedimiento que consiste en que la parte que ha cometido un crimen reconoce el haber cometido esa imprudencia, esa actuación criminal, y a su vez restaura su accionar devolviendo el dinero como medida fundamental y segundo, cumpliendo tiempo de prisión y evitando un proceso largo que estigmatiza a las familias, que quebraja la paz social y que pone en entredicho la propia institucionalidad democrática de nuestro Estado social de derecho, de que habla nuestra propia Constitución. ¿Y por qué usted piensa que esa sería una salida beneficiosa en este caso para la sociedad? Porque cumple con el ordenamiento segundo de este Código de Procedimiento Penal, que dice que los tribunales son el último ratio, la última alternativa para resolver los casos penales. Y en este caso, que tiene tanta significación, debemos procurar una solución alternativa de conflicto sincerizándose. Esa gente que estaba de hacker, cosas por el estilo, los cibernautas tienen que decirle a la Procuraduría, mire, yo hice esto así, así, vamos a restaurar este 80%. ¿Ah, usted va a colaborar? Sí, muy bien. Sí, pero son 5 años. ¿Hay precedentes, doctor? Sí, aquí hay muchísimos precedentes. Anteriormente existía el principio de oportunidad en el viejo Código de Instrucción Criminal. Y yo vi en mi ejercicio profesional en aquel entonces, junto a mi padre, Ramón Pina, Héctor Sánchez Morcelo y muchísimos abogados, bienvenido Canto Rosario, en fin, abogados que tenían el conocimiento, pero también la visión de lo que representa la acción pública, resolver asuntos bajo el principio de la oportunidad, porque a veces el meter preso a Jean Alain Rodríguez no es Jean Alain Rodríguez, es al Procurador General de la República,
que fue lo que no entendieron esos muchachos cuando tenían ese cargo público. Y esa propuesta de solución de conflicto tendría que ser una propuesta que salga del tribunal o del Ministerio Público. No, esa propuesta se concilia con el Ministerio Público. Eso debe salir de los propios abogados. Eso debe salir también del mismo Ministerio Público, de un buen consejo. El país necesita restaurar la paz social. Este país de nosotros tenemos que preservarlo ante un vecino que arde en llamas, con un presidente asesinado y sin ninguna institucionalidad. Y nosotros tenemos que ser fuertes e institucionales. Y desde nuestra política criminal debemos formular soluciones alternativas de conflicto y a su vez restaurar la paz social, Doctor la Elsevis, armonía social. me gustaría conocer qué elementos concretos le llevan a usted a darle visos de certeza entonces al expediente instrumentado por el Ministerio Público en contra del doctor Jean Alain Rodríguez y compartes. Bueno, los elementos indiciarios están en ese manojo de casi 86 indicaciones en páginas, como 86 páginas, de indicaciones específicas que son demoledoras, que son comprometedoras y que tienen lo que nosotros llamamos los indicios graves, serios y concordantes que hacen presumir la culpabilidad. Pero el hecho que exista esa presunción no significa nada que usted no le dé la oportunidad al señor Jean Alain Rodríguez Sánchez de que él tiene la presunción de inocencia y puede probar que no existen los elementos constitutivos de la infracción, es decir, el elemento material, el elemento moral o la intención criminal y la relación de causalidad entre los hechos que se le atribuyen y su accionar como Procurador General de la República. Ya eso es un debate del fondo, que en este momento no están en el proceso. Para cerrar, ese expediente, por las declaraciones que ha dado la Procuradora Berenice, indica que va a crecer, porque ella ha anunciado que hay más imputaciones pendientes en camino, en vías de presentarse ante el tribunal nueva vez. Bueno, es un anticipo de su investigación, o de repente es una formulación que le ha sido tal vez parte de lo que le han preguntado y una admonición a quienes aún ella no ha llamado para que expliquen cómo se han enriquecido ilícitamente, cómo han conseguido dinero dentro de la Procuraduría o cómo han maniobrado dentro de la Procuraduría para vender inmuebles, para vender cosas, muebles, para quedarse con cosas de la Procuraduría o para extorsionar gente dentro de la misma Procuraduría a través del cargo que ocupaban, a través de interpósitas personas. Bien, doctor Marino Elsevis, interesantes los planteamientos que ha hecho en esta ocasión sobre este caso jurídico que verdaderamente ha impactado a la República Dominicana. Si quisiera agregar algo más, pues es el momento de hacerlo. Bueno, pues gracias primero vuelvo y te repito, por la invitación y el recuerdo eterno siempre de tu padre, que fue un gran abogado, amigo de mi padre y sobre todo de mi tío Miguel Ángel Luna Morales, que fue presidente del Senado, procurador general de la República y síndico de Santiago, que me adoraba, mi tío Miguel. Y además, decirle a la ciudadanía que nos escucha que todos estos casos penales de corrupción previstas en nuestra Constitución de la República y que están delineadas en nuestro Código Penal como crímenes contra la cosa pública, deben seguir denunciándose y el Ministerio Público debe seguir haciendo sus actuaciones, pero también debe haber una política criminal para que esos escándalos sean un poco reducidos, porque estando yo
en la oficina del doctor Ramón Pina Acevedo durante muchos años, con quien estuve y me formé y fue mi maestro, vi resolver en el viejo código, bajo el principio de la oportunidad, crímenes capitales contra la cosa pública y devolver lo que se robaron y restablecer la armonía social y el Estado beneficiarse sin los escándalos en los tribunales. Bien, gracias, doctor Marino Elseviv. Señores, mañana tendremos otro programa interesante aquí en la hora 22. Gracias por su atención.